7 de la tarde con 2 minutos. Continuamos con todas las noticias en La Voz de la Ciudad, segunda edición. Abrimos este bloque para hablar sobre economía, inflación. ¿Qué nos depara este año 2021? Bueno, la verdad que hay un estudio que surgió en la capital federal que dice que una familia tipo necesita 120.000 pesos para vivir. Vamos a tener más detalles de esto y de cómo podemos sobrevivir con estos números. Y para eso estamos en comunicación con Agop Karagoz, economista. Hola Agop, buenas tardes, feliz 2021. ¿Cómo estás? Hola Nahuel, ¿cómo andan? Feliz año, que no hablamos antes. Es la primera vez que hablamos del año y bueno, desearte feliz año. Muchísimas gracias. Bueno, te llamamos rápidamente porque durante estos últimos días estamos hablando de aumentos de peajes, aumento de nafta. El gobierno dice que va a haber una inflación del 30% para el 2021. Especialistas hablan de un 50%. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, primero vamos a empezar a identificar qué es la inflación. Ya, desgraciadamente, Nahuel, sabemos que en Argentina la inflación es el aumento generalizado del nivel de precios. Eso lo sabemos de cabeza. Sí. Ahora, ¿qué tiene adentro el famoso IPC, el índice de precio al consumidor que nosotros vemos? El IPC se divide primero a nivel nacional. Nosotros hablamos siempre del IPC a nivel nacional, de la inflación nacional. Pero dentro de esa inflación nacional, en realidad lo tenemos dividido por distintos rubros, como puede ser alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, mantenimiento de vivienda, etcétera, y también por regiones geográficas. El estudio que vos hablás de los 120.000 pesos por mes contempla algunas cosas que no tienen la canasta básica total y la canasta básica alimentaria que contempla el INDEC. Incluye alquiler y demás relevamientos que son propios de ese estudio. Claro. Pero la gente se mezcla, dice, bueno, ¿qué es la canasta básica alimentaria, la canasta básica total? ¿Cómo me impacta, cómo no? Entonces, si me permitís 30 segundos, porque obvio, está bueno charlar de lo que contempla esto, ¿no? Dale. La canasta básica alimentaria divide lo que en realidad es la indigencia de los no indigentes. Si vos ganás menos que la canasta básica alimentaria, no cubrís tus calorías necesarias para subsistir. No llegás a comer lo que deberías comer. Claro. Y ahora la canasta básica, ¿en cuánto está, digamos, para poder llegar a ese número? La canasta básica por adulto mayor es de casi 7.000 pesos, 6.900. Ahora, cuando vos me dices en el hogar de 4 integrantes, porque hay muchas notas metodológicas que yo no los quiero aburrir, pero un hogar de 4 integrantes para cubrir sus necesidades alimentarias, solamente alimentarias, necesitan 22.000 pesos. Claro. Uno dice, bueno, ¿esta cifra dónde está? Porque con 22.000 pesos yo no sé cómo hacen para comer en un mes. No lo sé. Por otro lado tenemos la canasta básica total, que es lo que dice la línea de pobreza. Todos los que ganan menos que la canasta básica total no llegan a suplir necesidades básicas, que son las alimentarias, más algunas cuestiones como vestimenta, transporte, salud, y demás, ¿no? Entonces, los que no llegan a ganar eso, que ahora te digo, un hogar promedio de 4 integrantes tiene que estar por encima de los 51.000 pesos. Claro, claro. Pero Agop, yo te quería preguntar porque, por ejemplo, el precio del aceite de girasol que el año pasado, para esta misma fecha, salía a 120 pesos, ahora sale 183. Y así con todos los productos, pero lo que no aumentaron son los sueldos. ¿Cómo se hace para sobrevivir con este panorama? Mira, vos la verdad que es fabuloso charlar así porque empezamos a identificar la economía real, la inflación real, la inflación que a mí me toca hablar con mis clientes y me dicen, a ver, yo no veo que a mí me hayan aumentado un 35% en el año. Claro. A mí me aumentó mucho más. A mí mis costos aumentaron entre un 50 y un 70%, me dicen, en el mejor de los casos. Entonces, bueno, y entonces ahí empezamos a hablar de la economía real. Cuando vos decís, bueno, las yerbas aumentaron en promedio un 75%, más o menos, ¿no? Los números que más o menos me acuerdo. Las carnes aumentaron un 74%. La carne porcina un 59%. Entonces, bueno, ahí está la economía real. En esos rubros, que, dicho sea de paso, vos me decís, bueno, en realidad el problema más importante de la inflación es que los sueldos no acompañan, Nahuel. Eso es
perfecto lo que dijiste. Tu observación fue perfecta. Porque los sueldos corren de atrás a la inflación. Sí. ¿Y qué significa eso? Que todos los días somos un poquito más pobres. Que todos los días nuestros ingresos nos alcanzan para comprar menos cosas. Eso significa que todos los días estamos siendo un poquito más pobres. Sí. Que perdemos capacidad adquisitiva. Y los que más sufren la inflación, pobres, como decías vos, como estás diciendo, perdona Bob, los que más sufren la inflación son las personas que menos tienen, porque es más difícil acceder a esos productos de primera necesidad. Y otra observación, con respecto a los productos, por ejemplo, electrodomésticos, televisores, cosas que quizás tenemos la posibilidad de adquirir en los comercios, va a haber un impuesto interno que se conoció durante estas últimas semanas. Eso también se traslada a los precios y hace que sigan aumentando, ¿no? Claro, a ver, yo no percibo cómo podemos salir de una situación de recesión aumentando los impuestos. Claro. Porque hay una asfixia tributaria. No es que nosotros tenemos un margen para decir, bueno, ponemos un poquito más de impuestos para recaudar. Nosotros lo que estamos realmente con una presión tributaria insostenible. A todos nos pasa. Y por eso tenemos una economía informal cerca del 50%. Claro. Por eso tenemos estos niveles de evasión. Porque no da para más la presión tributaria. No da para más. Y dudo que se haga cargo la propia empresa que diga, bueno, voy a perder el 15%, creo que era el 16.5%, ahora no recuerdo bien la cifra. Sí. Pero ya tampoco hay una rentabilidad que vos digas, bueno, en realidad lo terminamos pasando a precios. Y el damnificado es el consumidor, donde su salario le va a alcanzar aún menos de lo que le alcanza ahora. Sí. Sí, la verdad que a vos estamos hablando de un panorama como que decimos para dónde vamos, ¿no? Porque todo aumenta, quién nos da una mano en todo esto y al mismo tiempo pienso en los inquilinos con esta nueva ley que por lo que estuve viendo los precios también se están trasladando a los alquileres. Estas condiciones hacen que los alquileres sean cada vez más altos, ¿no? Y esto también contribuye a la inflación. Completamente. El alquiler en realidad que... Vos es un insumo básico. En el estudio decía que el 40% del ingreso de la persona iba destinado al alquiler. Bueno, vamos a suponer que eso pueda variar. Yo recomiendo por lo general que sea entre un 25 y 35% del ingreso como mucho, pero bueno, se hace muy difícil cuando el alquiler va subiendo y el ingreso no. El ingreso capaz que no acompaña. Ahora, con esta ley de alquileres, con esta nueva ley, muchos agentes empezaron a retirar sus inmuebles del mercado. Entonces, ¿qué pasa cuando vos empezás a tener más escasez? Y bueno, lo poco que hay empieza a salir un poco más caro y empieza a subir el precio, claro, si hay escasez. Sí. Entonces, al haber cada vez menos inmuebles, aumenta el precio. Pero bueno, es todo parte de un conjunto, Nahuel. Es todo parte de que estamos viviendo una realidad muy dura con respecto a la inflación. Yo digo algo, y este concepto, ¿no? La inflación es el ácido de la economía. La inflación te distorsiona toda la economía, perdés noción de los precios. Hay precios que vos decís, bueno, no puedo creer que un paquete de fideos salga esto y después, por tirar un ejemplo cualquiera, una mayonesa salga esto, se empieza a distorsionar todo. Sí. Entonces, sí, y aparte lo loco de todo esto es que como sociedad ya nos acostumbramos en algún punto. Ah, bueno, aumentó de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Pero estamos como en un círculo que es muy difícil salir, ¿no? Mirá, Nahuel, es fabuloso también, y perdona que te lo diga así, nosotros estamos normalizando la inflación. Claro. Nosotros creemos que la inflación es algo normal. No normalicemos la inflación. La inflación es algo anormal. En el mundo no está pasando de tener estos niveles de inflación. Yo te voy a tirar algunos ejemplos como para que tengamos... A mí me gusta siempre hablar con datos. Sí. Después las interpretaciones son particulares de cada uno. Pero si nosotros tenemos un contexto con información, con datos precisos, sacamos mejores conclusiones. Sí. Argentina es el segundo país con la inflación más alta de América Latina. Bueno, ¿quién gana? Venezuela. Claro, Venezuela está lejos de ser un parámetro. Totalmente. Si yo juego un partido de tenis contra Federer y Federer me gana, Federer no va a andar diciendo le gané a Gop un partido de tenis. Claro. Porque bueno, es algo que es desorbitante pensar eso. Ahora, Venezuela tiene 2.550% de inflación interanual, algo que ya es una crisis hiperinflacionaria de hace años.
Pero bueno, vamos a países normales, con un nivel de inflación normal. Colombia, la inflación de diciembre fue 0.38% y el acumulado 2020 1.6%. Claro. Perú 0.05%, Perú que tuvo bastante lío últimamente. 1.90%. Brasil 4.02% el acumulado. Uruguay 9.40%. Nosotros tenemos un 35%. Claro, altísimo. Agop, y con respecto a lo macro, ¿no? Desde el gobierno nacional ahora están tratando de negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Pensás que esta negociación, en caso de ser positiva, bueno, haga que el dólar se mantenga estable y que esto no se traslade a los precios? Digo, no sé, como alguna alternativa para contener también el tema de la inflación desde ese lugar, ¿no? A ver, es evidente que una devaluación en el tipo de cambio te genera una presión inflacionaria, es cierto. Al mismo tiempo, el equilibrio fiscal genera emisión monetaria. Esa emisión monetaria pasa a una presión sobre el tipo de cambio porque hay más pesos por cantidad de dólares. Sí. Entonces, todo junto, todas esas variables te ayudan a que exista una presión inflacionaria. Si vos me decís que arreglan con el Fondo Monetario y empiezan a tener un equilibrio fiscal más ordenado, las cuentas públicas un poquito más en orden, que la emisión monetaria va a bajar un poco, que se empieza a aquietar el tipo de cambio. Nahuel, no es normal que tengamos 7 tipos de cambios. No, claro. Tenemos dólar Netflix, Blue, MEP, contado con liqui, turista, oficial. Entonces, no es normal. Y te lleva a la imprevisibilidad. Si todo eso empezamos a acomodar las variables macroeconómicas, podemos empezar a ver una luz al final del túnel. Pero si eso no cambia, dudo que cambie. No vas a obtener resultados distintos haciendo exactamente lo mismo que estabas haciendo antes. Y por último, hablamos al principio de el porcentaje de la inflación para este año. El gobierno dice un 30%. ¿Crees que va a estar por ahí? ¿Crees que va a estar más alto? Te puse en un dato, es difícil hacer futurología. La verdad, creo que hay un montón de variables que hay que tener en cuenta. Ojo, no le estoy esquivando el bulto a la pregunta, no soy de esquivarle el bulto. El Banco Central hace un relevamiento de expectativas de mercado, lo llaman así, con muchas agencias, empresarios, financieros, bancos, etcétera, y estiman que va a estar alrededor del 50%. Claro. La verdad es que no sabemos cuánto va a estar porque dependemos de qué tan rápido se van a descongelar las tarifas, qué va a pasar con la pandemia, se va a cerrar la economía, no se va a cerrar la economía. Es decir, hay un montón de variables. Yo creo que el 30% es una inflación un tanto ficticia. No lo veo, pero decirte un número me parece que es muy difícil. Pero yo te digo esta información. Perfecto. Lo cierto es que tenemos que estar atentos y a no acostumbrarnos a este tema de la inflación, y esperemos que se tomen las medidas correctas para que baje, porque como decíamos recién, los más afectados son los más humildes, los sectores que menos tienen. Agop, muchas gracias por este contacto y seguramente seguiremos en comunicación. Muchas gracias, Nahuel. Un saludo para todos y feliz año también, que comience muy bien el año. Muchas gracias. Agop Karagoz, economista, hablando justamente sobre la inflación en todo el país y viendo un poquito lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires.